También les damos la bienvenida en esta noche, que han hecho bien en venir a reunirse con nosotros para escuchar palabra de Dios. Amén. En esta noche, hermanos, queremos continuar con el estudio bíblico de la palabra del Señor, en la cual hemos empezado el miércoles pasado, ¿no es cierto?, los requisitos, ¿no es cierto?, que se necesitan y las condiciones para ser un obrero aprobado. Amén. Es un estudio bastante largo, así que yo creo que con la ayuda de nuestro Señor vamos a aprender muchísimo a través de este tema. Amén. Gloria a Dios. Abramos la Biblia, así como estamos en pie. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir, porque como siempre decimos, hermanos, cuando venimos al culto, un evangelista, un diácono, un presbítero, un pastor, lo que quiere es dar un mensaje de fuego, que caiga la gloria de Dios, y eso es muy bueno. Pero a veces en el estudio bíblico hay un silencio, no hay tanto gloria a Dios, pero es una palabra que entra en el fondo del corazón, como dice el proverbio, como clavos hincados. Van a pasar los años y usted se va a acordar de esta palabra, y esta palabra es la que le va a sacar de muchas circunstancias difíciles que usted va a pasar todavía. Amén. Allí en 2 de Timoteo, mis hermanos, capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 15, 2:15, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Tome vuestro asiento, ya hemos orado al Señor, gloria a Dios, ya hemos cantado, ya hemos adorado a Dios, pero por un breve tiempo vamos a meditar en este libro escrito por el apóstol Pablo. Pablo estaba en Macedonia cuando escribe esta carta a su hijo espiritual, a una persona que él amaba muchísimo porque él lo ganó para el Señor. Si bien viene de una trayectoria, Timoteo, viene de una familia religiosa, pero estando junto con Pablo, Timoteo empezó a aprender muchísimas cosas, las reglas, las condiciones que tiene que tener un siervo de Dios. Y en esta noche, mis hermanos, y en cada pasaje, en cada momento que estemos enseñando acerca de un obrero aprobado, quiero hacer claro, hermanos, ser bien claro, que esto no es solamente para los hombres, para los varones, sino servir al Señor implica a todas las mujeres, a las hermanas también, amén, gloria a Dios. Pero más fuerte la palabra viene para los hombres, que Dios ha puesto, ¿no es cierto?, al servicio de la iglesia. Pero para la hermana también, ya vamos a llegar ahí al segundo escalón, ¿no es cierto?, marido de una sola mujer, y ahí también vamos a tener bastante para hablar, ¿no es cierto?, más exclusivamente para la hermana, ¿amén? Por eso en ese día voy a dejar medio abierta la puerta, cualquier movimiento raro, ya acá está la puerta y tengo para escapar, ¿amén? Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, cuando Pablo le escribe esta carta, es una carta, pero los teólogos, los eruditos de la Biblia lo llaman epístolas paulinas, o bien son cartas pastorales. Amén. ¿Se acuerdan cuántas cartas pastorales escribió Pablo? ¿Se recuerdan ustedes? Hemos visto el miércoles pasado. ¿Cuántas cartas pastorales escribió Pablo? ¿No se acuerdan? 3. Las cartas pastorales de Pablo son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Amén, hermano. Por eso, hermano, por ahí voy a hacer algunas preguntitas, no para que usted me conteste, sino para que usted anote o vaya recordando en su mente. Por eso hemos leído el pasaje: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén.
Procura con diligencia. Esa palabra diligencia, en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, no cualquiera tenía un carruaje que se llamaba diligencia. Porque en ese carruaje que se llamaba diligencia, ¿no es cierto?, era atado por 10, 12 caballos. Y la diligencia era usado por hombres ricos en aquel tiempo, o por hombres, ¿no es cierto?, que trabajaban para el rey o para el emperador. Cuando un hombre tenía una diligencia, podía con rapidez llevar todos los edictos que el rey trazaba o lo que el rey estipulaba. Salía el rey, marcaba un edicto, una regla, un reglamento nuevo, y tenía aquellos hombres especializados con diligencia que iban a muy rápida velocidad a llevar el edicto por toda la región para que el pueblo sepa que el rey estableció una nueva regla. Por eso Pablo, cuando dice procura con diligencia, con rapidez, con rápido tiempo, mis hermanos. Y para nosotros esta palabra viene, aleluya, como tan actualizada, porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Somos los obreros de la hora 11, aleluya. Con más razón tenemos que procurar con rapidez, aleluya, presentarnos ante aquel que nos eligió. No nosotros elegimos a Él, sino que Él se dignó y nos eligió, pero no para que estemos sentados, ociosos, perezosos, vagos en un banco, sino para que cumplamos el mandamiento, para que cumplamos la ordenanza que Dios estableció para todos los hombres de predicar el Evangelio. Por eso Pablo le dice, Timoteo, rápido, procura con diligencia presentarte a Dios, y ante Dios hemos escuchado en esta noche clara la palabra. No nos podemos presentar, iglesia amada, de cualquier manera. Si hay impureza en nuestros corazones, si hay pecado en nuestros corazones, no nos podemos presentar delante de Dios. Primero tenemos que limpiar nuestras vidas, tenemos que tener un encuentro, nacer de nuevo, aleluya, dejar la vieja vida, dejar el mundanismo atrás para seguir a Cristo con una vida nueva. Como Pablo dijo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Antes éramos peleadores, éramos bochincheros, éramos quizás estafadores, ladrones, drogadictos, pero cuando nacimos de nuevo, nacimos una vida con Cristo, aleluya, ya entramos en ese camino del servicio, aleluya. Pero vamos a hacer un paréntesis en esta noche. ¿Qué es el servicio? Para entrar, ¿no es cierto? Un hombre yéndose lejos, dijo Jesús, cuando habló a sus discípulos acerca del servicio. Un hombre yéndose lejos, llamó a su siervo, venga, tengo algo para decirle. Y dice la Biblia, Jesús mismo lo pronunció esta palabra, hermano. Yéndose lejos, le dijo, a ver, a vos te voy a dar 5 talentos, a vos te voy a dar 2 y a vos te voy a dar 1. Dice la Biblia, Jesús lo dice, que ese hombre repartió los bienes, los talentos a cada uno según su capacidad. Amén, hermano. Por eso no es cualquier cosa presentarse delante de Dios. Dios le dio dones, le dio talento a los hombres para que nosotros ministremos, aleluya, a través de los santos. Amén, hermano. Entonces dice, ese hombre yéndose lejos, le dio a uno, al otro 2 y al otro 5, de acuerdo a su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad aquí en esta noche. Uno puede ser más inteligente que otro, uno puede tener más memoria que el otro puede estudiar, otro se recuerda, otros nos olvidamos ya cuando los años van pesando sobre nosotros. Tenemos que anotar porque nos olvidamos las cosas, ¿no es cierto?
Pero Dios es consciente y sabe, es sabio. No nos va a dar una carga más de la que podamos llevar. Entonces Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad, a lo que tú puedes hacer. Dios te va a dar talento. Pero ese hombre que se fue lejos un día vino, aleluya. Y aquel que tenía 5 talentos, ¿qué le dice? Señor, tú me has dado 5 talentos, yo he trabajado, he procurado, hice 5 más, acá tengo 10. ¿Qué le dice el Señor? Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Qué linda noticia, aleluya. Entra en el reino, en ese reino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Allá atrás estaba en la fila aquel que tenía 2 talentos, lo mismo, no era muy capaz que el otro, pero Dios le dio 2 talentos. Entonces ese que le dio 2 talentos, Señor, tú me diste 2 talentos, pero yo procuré con diligencia, procuré, y acá hay 4 talentos, Señor. Aleluya, la misma palabra. Entra en el reino que está preparado para ti. Gloria a Dios. Pero allí atrás estaba aquel que tenía 1. Aleluya. Y ese 1 ya se comenzó como todo hombre, ¿no es cierto? Todo aquel rebelde, aquel que no quiere trabajar, ¿no es cierto? Señor, yo sé que tú eres santo, yo sé que tú eres temeroso, yo sé que en el púlpito parece que es el más santo de todos y tú eres grande la gloria, pero teniendo miedo, yo enterré el talento. ¡Qué problema! Yo sé que tú recoges donde nos sembraste. Y ahí el hombre se enojó. Dijo, te di 1 talento y no pudiste. Lo hubiese dado a los banqueros para que sea que me dé algo de interés. Pero ¿cuál fue la sentencia para ese hombre que no quiso trabajar? Atarlo de pie y mano y arrojarlo allí afuera en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, nosotros tenemos el privilegio de servir al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esa palabra aprobado, justamente nosotros en esta noche, porque como yo estoy enseñándole a la iglesia, Dios ha hablado conmigo y yo también aprendo y corrijo muchos errores que cometo, aleluya, porque Dios habla mi vida para yo después hablar a la iglesia. Entonces, mis hermanos, presentarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, aleluya. Ese examen, esa prueba, lo pasamos aquí, mis hermanos. Primero aprendemos la palabra de Dios. Por eso qué lindo, hermano. A mí siempre me gustaba anotar. Yo siempre cuando iba a los estudios bíblicos iba anotando. Pero hoy ya eso quedó obsoleto. Hoy ya no se anota más. Hoy graban por celulares y ya después no necesitan anotar, sino escuchan y se recuerdan las palabras que han sido dichas por el siervo de Dios. Hermanos, presentarte a Dios aprobado, porque si no te presentas aprobado, vas a ser tarde o temprano vas a ser avergonzado, y esa vergüenza te puede llevar a dejar el camino del Señor, te puede llegar a dejar la fe. Esa vergüenza te puede hacer entrar en un estado de rebeldía, que después vas a estar en la iglesia para juzgar a todo el mundo, pero tú no vas a querer hacer nada porque no querés pasar 2 veces la misma vergüenza. Yo recuerdo en cierta oportunidad invitaron a una hermana a un culto, una hermana que era de buen testimonio, una hermana que era dirigente de las hermanas de oración. Y bueno, y la hermana oraba y la hermana predicaba.
Gloria a Dios que aquí tenemos muchas hermanas que predican la palabra del Señor con unción y con autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque están en cada culto aprendiendo y de a poquito son aprobados. Pero esta hermana, cuando había estudio bíblico, nunca podía venir. Ella quería los cultos de fuego nomás. Pero llegó el tiempo que le invitaron a la hermana y era un aniversario, era un culto de hermana. Y bueno, la hermana empezó allí a predicar y la hermana empezó, voy a leer Proverbio, creo que está el Proverbio capítulo 14, versículo 1. La hermana empezó a leer: la mujer sabia edifica su casa, mas las necias con su mano la destruye. Leyó ese pasaje y comienza a predicar. Una iglesia instruida, una iglesia bastante grande. Y ella dice: hermana, yo soy sabia. Yo edifiqué con mi marido, pegué ladrillo por ladrillo. Yo edifiqué la casa porque soy sabia y gloria a Dios. Aleluya. Más la necia, más la mujer rencorosa, más la rencillosa, con su mano la destruye. Pero cuánto sufrí con mi marido de edificar, revoqué, pinté mi casa porque soy sabio y edifico la casa. Hasta que en un momento subió el pastor y dijo: hermana, por favor, usted no sabe nada de la Biblia, bájese. Pasó una vergüenza tal, porque cuando Proverbio dice la mujer sabia edifica bien su casa, no se está refiriendo al trabajo material. Cuando la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa, está diciendo la mujer que es sabia. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dice la Biblia que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el conocimiento del Señor. Mas la inteligencia es apartarse del mal. Entonces cuando el Salomón dice en Proverbio la mujer es sabia edifica su casa, está diciendo la mujer que es sabia, la mujer que está apartada del mal, la mujer que teme a Dios, aleluya, edifica su familia en el temor de Dios. Ahí se está refiriendo a la familia, no a una casa material. Entonces esa mujer nunca quiso escuchar y nunca más, y quedó avergonzada, que nunca más quedó quedada en el camino. A veces porque interpretar mal la palabra de Dios. Pero nosotros aquí que estamos escuchando, estamos enseñando para que usted no le acontezca esta situación. Amén. Por ahí andan algunos hablando, el seminario. Ese es un problema que yo tenía en el Chaco hasta que Dios tuvo que vencer. Dios me dio la gracia para poder vencer y poder romper esa tradición. El seminario es fábrica de pastores. Y le dan en contra el seminario. Pero eso no es así, mis hermanos. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Y no es lo mismo, mis hermanos, que yo entre ahora en YouTube, ahora a la noche, a ver cómo hacer un trasplante de corazón. Bueno, paso número 1, un cuchillo bien filoso, abrirle el pecho. Paso número 1, ponerle la anestesia. Paso número 2, agarrar un cuchillo, si es posible esos tramontina, bien filoso, y serruchar el pecho. Paso número 3, cortarle toda la vena del corazón, sacarlo afuera. Paso número 4, empezar a conectar manguera. Bueno, listo, ya estudié, ya miré en YouTube, ¿no es cierto? A ver cómo se hace el trasplante y a ver, así, hermano Rodolfo, quiero operarte el corazón. ¿Usted se dejará de operar de esa forma? Anoche lo vi por YouTube y clarito, lo entendí todo. Más vale que va a disparar y no se va a dejar tocar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el médico, para ser médico, tiene que pasar horas estudiando. Tiene que aprender de madrugada, de noche,
Mientras la familia estaban allí paseando, estaban de fiesta, él estaba encerrado en su cuarto comiéndose los libros para estudiar, recibirse. Y él solo nunca tampoco va a aprender, porque el alumno necesita de un profesor para poder aprender. Y en muchos casos nosotros, mis hermanos, no, pero a mí el Espíritu Santo me da todas las cosas y yo predico la palabra. Error. La Biblia dice bien claro, el Espíritu Santo os recordará lo que ya has estudiado, lo que has aprendido, lo que has leído. En el momento que tenga que predicar a otro, el Espíritu Santo te va a recordar esa palabra. ¡Qué distinto! Por eso, mis hermanos, procura con diligencia de presentarte a Dios aprobado. No pases vergüenza. Vienen los testigos de Jehová. Estaba un pastor una vez que estuvo acá predicando. Un pastor renombrado. Hace mucho estaba todavía el hermano Hugo. Yo vivía allí frente a la plaza, en otra casita. Y vienen los testigos de Jehová a la mañana. Y golpean al pastor, salió ahí, dejalo que yo lo voy a agarrar. Y están los testigos y ahí de portón a portón. Y el testigo empezaron a hablar y él empezó a hablar. Y el hombre de uno de esos que predicaban, de los testigos de Jehová, le dice: Señor, usted sabe mucho de Biblia. Hace 40 años que estoy predicando. Ah, muy bien, qué bien, le dice. Ahora usted me podría decir cuáles son los 5 fundamentos que sostienen la doctrina de la salvación. Quedó mudo. Usted me puede nombrar, si usted sabe tanto, usted hace 40 años que está predicando la palabra, usted sabe cuáles son los 5 fundamentos principales que sostienen la doctrina más importante que está en la Biblia, que es la doctrina de la salvación de nuestras almas. Si usted no sabe esto, perdóname, usted no sabe nada, porque esto es de primer grado, es lo que primero tenemos que saber como cristianos, como hijos de Dios. La doctrina de la expiación, la propiciación, la redención, la sustitución, la justificación. Son las doctrinas que sostienen la doctrina de la salvación. Pero eso, hermanos, eso necesitamos que un pastor, un siervo de Dios nos enseñe. Pero qué lindo, hermano, cuando podemos aprender la palabra de Dios y con humildad le podemos contestar a esa gente. Por eso no se pierda los cultos cuando hay enseñanza bíblica, porque acá se aprende un montón de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso quedó avergonzado el pastor, no solamente de esos hombres, sino estábamos en familia, nosotros estamos escuchando, y un hombre que tan famoso y no sabía algo tan fácil, quedó avergonzado. Mire cómo el enemigo a veces nos baja el copete, cómo el enemigo nos humilla. Aleluya. Por eso dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Cuando nos presentamos delante del Rey de Reyes, no es de cualquier Dios, mis hermanos, es aquel que dijo: mío es el cielo y toda su plenitud, todo lo que habitan es mío. Aleluya. Es un Dios grande, el creador de todas las cosas. No nos podemos presentar de cualquier manera. Procura presentarte aprobado como aquel que no tiene de qué avergonzarse. Y hay otra palabra muy fuerte, acá también, cuando Pablo le dice en el versículo, ¿no es cierto?, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, ¿estamos usando la palabra de verdad? Cuando predicamos, ¿estamos usando bien la palabra de verdad? ¿O estamos copiando de YouTube o estamos copiando a otro predicador? Repetimos como el loro y muchas veces no sabemos ni lo que repetimos. Aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Toda palabra corrompida que salga de nuestra boca
nosotros nos olvidamos. Hoy capaz hablamos del hermano, capaz hablamos mal, dijimos malas palabras, pero si no limpiamos, un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y cuánto más cuando es palabra de Dios. Muchas veces, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo que yo tengo que hacer esto, tengo que predicar. Mentira del diablo. Estuvo mirando Boca, River, lo que menos se preocupó, y viene, ay de aquel que dice el Espíritu Santo dijo y Dios habló y Dios no habló nada. Esa palabra ay es una expresión de dolor. Va a venir dolor para tu vida cuando tú dices algo, dice el Señor y Dios no te dijo nada. Pero ¿cómo corregir esto, mis hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. De esa manera vamos a aprender a usar bien las palabras de verdad. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. Por eso Pablo le está instruyendo en estas cartas pastorales a Timoteo. Aleluya. Timoteo estaba siendo encargado de la iglesia que estaba en Éfeso. Él estaba empezando a pastorear la iglesia de Éfeso. Pero empezaron los problemas. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Siempre hay gente que está dispuesta para el servicio. Siempre hay gente, usted va a ver bomberos voluntarios, usted va a ver en la Cruz Roja, gente que sin pedir un sueldo a cambio, hay gente que le gusta servir. Por eso, qué lindo, hermano, es servir al Señor. Pero cuando Pablo le está dando estas órdenes a Timoteo, hermanos, lo quiero hacer de una forma sencilla y parafraseada. Empezó el problema tanto en Corinto, en la ciudad de Corinto, y también en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál era el problema? El problema era que se empezaban a amontonar la gente. Se calcula, cuando Pablo escribe esta carta, era el año 62 después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Ya Cristo había resucitado, ya el Señor estaba en los cielos, ya la iglesia había nacido. En Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? En el primer mensaje, Pedro le dijo, señores, por culpa de ustedes crucificaron al Señor, arrepiéntanse, no morirán. 5.000 personas se entregaban. En el otro mensaje, 3.000 personas arrepentidos. Gracias, hermano. Arrepentidos venían a los pies del Señor. Entonces, para el año 62, el 65, según los rollos que han encontrado, según la historia, había más o menos 80.000 cristianos sobre la tierra. Mucha cantidad de gente. Cada culto venían y querían ser bautizados y eran bautizados y hacían milagros. Pedro, aún en la sombra de Pedro, como lo sabemos, Dios obraba milagros. Pablo también, cuántos milagros. Pero hermanos, también que la gente venía, también empezó el problema dentro de la iglesia. Usted va a ver allí en Hechos capítulo 5, así comienza la historia. En Hechos dice la Biblia que los griegos disputaban con los hebreos, con los arameos, porque la iglesia, primeramente, vamos a hacer una pausa nuevamente, la iglesia no es como tenemos hoy, este lugar lindo. La iglesia primero nacía en la casa de una familia. Por eso Pablo dice, saludo a los de la casa de Teófilo, saludo a los de la casa de Lidia, saludaban a la casa, porque de ahí de una casa nacía la iglesia y allí se comenzaban a congregar la gente. Luego se hacían iglesias no tan grandes como esta, pero eran lugares donde se reunían los santos. Aleluya. Pero como en ese lugar cuando se reunían, hermanos, había gente de distintas nacionalidades. Habían griegos, habían hebreos, habían arameos,
habían asiáticos, y cada uno tiene su tradición, cada uno aprendió de distintas maneras. Usted va a encontrar en Corinto cuando Pablo comienza a enseñar acerca de la Santa Cena. Hacían grupos los ricos por allá, los pobres miraban cómo comían los ricos, era un desorden. Entonces allí cuando comienza el problema, allí entonces Pablo se preocupa. Pablo también es el predicador de los gentiles, nuestro predicador, porque Pedro dedicaba todos sus mensajes a los judíos, a su nación, pero Pablo era un hombre especial que Dios escogió y lo eligió para llevar el evangelio a todos los gentiles. Y allí Pablo comenzó a enseñarle, gloria sea el nombre del Señor, allí a Timoteo, procura con diligencia, prepara obrero, aleluya. Anteriormente, cuando se eligen los diáconos, los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros dejemos de servir al Señor para dedicarnos a las viudas, dedicarnos a los huérfanos, a los extranjeros. No es bien, no es bueno que dejemos de predicar la palabra, aleluya, para no perder tiempo, sino para dedicar tiempo a los problemas internos que había en la iglesia. Por ahí se peleaba un griego con un arameo, discutían, se quejaban por la mala, ¿cómo se dice? De los alimentos, la mala repartición de los alimentos, no repartían bien los alimentos. Entonces, ¿qué hacen? La Biblia dice en Hechos capítulo 5, mis hermanos, vamos a mirarlo así rapidito. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Ellos, dice la Biblia en Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos, aleluya. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas, que había favoritismo, que había amiguismo, a uno le daban los mejores alimentos, a otros no le daban nada. Entonces los apóstoles dijeron algo, vamos a orar al Señor y vamos a buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Fíjese, para ser un obrero aprobado, acá está la base. Si bien la base principal, como Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel es esta. El piso de toda esta palabra es la fidelidad. Palabra fiel, dice Pablo, es esta. Y no hay cambio, no hay tolerancia, palabra fiel. Pero después Pablo le dice, ¿no es cierto?, busquemos hombres honestos, prudentes, llenos del Espíritu Santo, para que hagan las cosas ordenadamente. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia? A pesar de que el número estaba creciendo, ¿sabe por qué crecía el número? Porque también en la iglesia había persecución. La iglesia era perseguida. Aleluya. ¿Y qué pasa, hermanos míos, cuando nosotros empezamos a entrar, como en el caso mío, en una enfermedad? Los hijos se me van de las manos, no me obedecen, el vecino me tiene mal, tengo tantos problemas que no sé qué hacer. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas? ¿Se acuerda de Dios? Cuanto más golpea la situación en su vida, en su familia, ¿usted dónde va? A la rodilla, Señor, salvame, por favor, no aguanto más. Usted ora, usted ayuna. ¿Usted ayunó alguna vez cuando va todo bien y no tiene problemas? Nos olvidamos, vamos a ser sinceros, no nos vamos a mentir. Nos olvidamos del ayuno, cuando todo marcha bien. Parece que ya ni queremos orar, y aún cuando marcha bien las cosas, soy sincero, estoy en la presencia de Dios, hermano, a mí me pasa.
¿Y para qué? No, está todo bien. Y buscamos un mensaje viejo que hace 5 años predicamos, y ya medio de memoria, sin buscar a Dios, y predica, y gloria a Dios, la iglesia recibe, porque Dios siempre va a respaldar a su palabra. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? Ay, Señor, te pido, ayúdame, Señor. Corremos a los pies. Hermanos, el WhatsApp corre como lanza. El WhatsApp corre por todo lado. Oren por mí, que estoy pasando un mal momento. Oren por mi enfermedad. Oren. Gloria a Dios, está establecido que tenemos que orar los unos por los otros. Pero no me quiero referir a eso. Me quiero referir cómo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos aprietan. Y aquí, mis hermanos, ya la iglesia estaba empezando a ser perseguida. Porque hubo un hombre, ¿no es cierto? Un hombre que le acusó. Un emperador malvado, hijo del diablo. Un emperador lleno de rabia, soberbio. Prendió la ciudad a fuego y dijo, esos son los cristianos que prendieron. Y ahí comenzó la persecución de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice que el número aumentaba. Y cuando venían al camino del Señor, en vez de ver bien las cosas, parece que el problema continuaba. Porque ese, en vez de darme un plato de comida, a mí le dio a su amigo allá, y a mí me dio el plato más vacío, y empezaban los problemas. Yo me imagino aquellos primeros diáconos dedicados al servicio del Señor exclusivamente. Esos primeros diáconos, mis hermanos. Pero venía una viejita, Estevita, a mí no me serviste nada, ya le diste mucho. Prócolo. Y así mencionaban cada diácono. ¿Y a mí por qué no? Pero hermanita mía, yo le digo lo que había. Aleluya. Nicanor, Timón, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué no me trae un vaso de agua? Porque a veces aquí dentro de la iglesia tenemos hermanos muy amables, hermanos muy buenos, muy respetuosos, pero tenemos otro que apretarle el juanete, a ver qué pasa. Tocarle un poquito, estirarle la patilla, así como hacía mi mamá de acá de la patilla, estirar la patilla un poquito a un hermano, a ver cómo va a reaccionar. Como la araña polla, la araña pollo. Nosotros éramos jóvenes, la araña con un palito. Ahí le estamos, cuando venía caminando la araña muy bien con un palito, le empezamos a jugar, a pinchar, ya se ponía y ya amenazaba que te va a saltar. Tan fea ese bicho. Muchos reaccionamos así. Hay que tratar con los hermanos, no es fácil. No es fácil de tratar, ¿no es cierto?, a veces con los hermanos. Y encima, para completar, el hermano está pasando por una situación difícil en su familia, más su carácter tremendo, más nosotros queriendo apaciguar, tenemos que aguantar. Para eso tenemos que ser un obrero aprobado por Dios. Dios no te va a meter en un lugar donde, si estás procurando de ser aprobado, de ser avergonzado, porque Dios te va a guardar y te va a cuidar cuando nosotros procuramos el bien. Pero aleluya, a veces queremos hacer las cosas de memoria. Por eso en cada casa, cuando vamos, siervos de Dios, tenemos que preparar a la hermana diaconisa. Cuando van a visitar los hogares, hay que orar, prepararse, ponerse en las manos de Dios. No saben de qué espíritu son, ni qué espíritu están adorando. Aleluya. Si bien con Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que tener la seguridad, aleluya, para poder interceder, para poder orar, aleluya, para poder reprender ese espíritu inmundo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, de que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. En una oportunidad aquí me tocó muy cerca, a las 3 de la mañana, me llama una familia
pastor, quiero que venga a orar por mí. Urgente, hemos visto cosas, entraron los ladrones en la casa de mi hijo, pasaron por frente de mi casa y entraron, vino la policía y la policía revisó la casa y no hay nadie. Y los vecinos se juntaron en el barrio, se hizo una gran multitud de vecinos y para lincharlos a esos ladrones, porque ya los conocían, ya sabían quién era. Así que los vecinos ahí estaban con palo y con piedra para poder castigarle a ese ladrón cuando la policía lo iba a sacar de adentro. Pero cuando la policía entra no encuentra a nadie. Rompen la puerta, primeramente golpean y no atiende nadie, y después estaba la ventana, la cortina y estaba el televisor, y cuando se están por ir ven como dos personajes pasan delante del televisor y por la ventana, por la cortina se vio. Así que el policía agarró de una patada, rompió la puerta, entraron, no hay nadie, la puerta de atrás no hay salida, no hay nadie. Y bueno, fuimos al otro día, yo estuve trabajando esa noche, al otro día a las 9 me fui con otro anciano, el hermano Raimundo García. Cuando fuimos, hermanos, ahí, entramos en esa casa, la primera impresión cuando entré, como que algo nos envolvió, un temor. La mujer estaba ahí, parece una yarará, parece que nos iba a saltar. De repente nos hacen sentar y estaba la cocina, después estaba la garrafa y estaba el hueco y después seguía la mesada. Y en la cocina había una pavita de aluminio y la pavita empezó así a saltar. Saltó de la cocina y saltó a la mesada, así un tanto. ¡Ah! Si habré clamado la sangre de Cristo. Se le erizaron los pelos. Mira si no estás aprobado y te encuentras con esta realidad. Demonio puro. La mujer estaba en brujería, estaban todos. Y esa noche contaba que cuando la policía rompió la puerta no encontró a nadie. Y cuando se va, dicen los vecinos, la familia, cuando se van, dicen, no te vamos a dejar a salir, no vas a mover patrullero hasta que no veamos los chorros, ellos están ahí adentro. Nosotros lo vimos. La mujer policía que estaba en ese momento entra de vuelta a la casa y cuando va a entrar a la pieza, escuchó el aullido de un perro. ¡Wow! Dice que ella no sabe cómo, dice en el aire venía disparando. Y se agarraron, pusieron el patrullero en marcha y se fueron, dispararon. Porque son cosas espirituales. Aleluya. Pero después del momento cuando llegamos nosotros, hermanos, reprender esos espíritus. Tenemos que estar preparados. Si hay pecado oculto, si hay rebeldía, vas a ser avergonzado. Te va a pasar como a esas profetisas que le decían a Pablo, estos son hijos, estos son siervos de Dios. Pablo los reprendió y quedaron allí libres, pero otros quisieron hacer lo mismo y salieron desnudos de ese lugar con vergüenza. Para eso el Señor te enseña, procura con diligencia. Mi alma alaba el nombre del Señor. Hoy es una familia que está sirviendo al Señor. Estaban allí en la brujería, en la hechicería, probaron todo, nada le pudo solucionar su problema, pero cuando vinieron a Cristo, Cristo cambió su vida. Pero para eso necesitamos de hombres y mujeres que estén preparados para el servicio del Señor. Procura con diligencia de presentarte a Dios aprobado. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y allí en Hechos dice que la iglesia crecía. Pero Esteban, Nicanor y Timón y Felipe, esos 7 que fueron elegidos, dice, llenos del Espíritu Santo, servían al Señor. Y aquí le adelanto algo. ¿Sabe lo que le trajo el servicio? El llamado al ministerio. Porque la Biblia en ningún lado menciona que alguien estuvo ministrando las cosas de Dios sin antes pasar por el servicio.
Por eso Pablo, mis hermanos, se me va la hora, no puedo terminar ni la introducción. Por eso Pablo compara el servicio de Dios como aquel soldado de Jesucristo. ¿No es cierto, hermano? Nosotros eso lo vimos el miércoles pasado. El apóstol Pablo dice que para servir al Señor aprobado, para que no te avergüences y para que uses bien la palabra de verdad, tenés que ser como un soldado en la fila del ejército. Y el soldado tiene 5 fundamentos que lo hacen ser soldado. Primero, el llamado. Vaya usted mañana, diga yo quiero ser soldado. A ver si lo van a meter en la fila. No, el soldado primero es elegido. Tiene que ser llamado. Aleluya. Y hermanos, y no cualquiera, porque cuando se elige van 100, pero cuando quedan escogidos, cuando quedan seleccionados, quedan 20 y a veces menos. ¿Por qué? Porque muchos pretenden presentarse al ejército como soldados, pero no pasan la prueba. Y en las filas espirituales es lo mismo. Hermano, usted a su lado puede tener un vecino que es médico, puede tener el otro que es un gran político, puede tener un multimillonario, pero ellos no fueron elegidos como fue elegido usted para servir al Señor. Ellos fueron, quizás muchos de ellos, si ustedes hablan con ellos, sí, yo conocí un día el Evangelio, sí, yo un día estuve en la iglesia, sí, yo un día acepté a Cristo, pero fueron desaprobados. Pero si usted está en el culto en esta noche, porque Dios te eligió, te llamó y está siendo aprobado. Mi alma alaba el nombre del Señor. No cualquiera. Allá está nuestro hermano, ¿no es cierto?, que está trabajando como agente de su seguridad. Va a la comisaría acá de Libertad. Bueno, yo de acá no me muevo y te hago piquete y prendo 5 ruedas hasta que no me ponga de policía. Y yo quiero ser sargento primero y inspector quiero ser. A ver qué va a hacer, qué va a pasar con usted. Y por ahí, bueno, a ver, no está normal esta persona. Primero te van a decir que no es normal. Pero vamos a ver. Y bueno, me voy en chancleta y me voy en musculosa. Denme el revólver que voy a meter bala a todos esos que andan en la droga. No. Tiene que ser primero tomado como soldado. Luego tiene que ser consagrado. La persona tiene que ser preparada. Alabado sea el nombre del Señor. No es de cualquier manera. Aleluya. Tiene que ser, tercero, separado. Cuarto, perseverante. Y quinto, vaciado del yo. El soldado no dice, no, yo hago lo que quiero. El soldado no dice, no, el hermano Horacio, a ver, vengan el viernes a lavar el piso. Que vayan los otros. Dios va a mandar a otros, no te hagas problema, porque nadie somos imprescindibles. Pero un día Dios te va a pedir cuenta, porque Dios te llamó para eso. El soldado no hace lo que se te da la gana. Y en el camino del Señor es lo mismo, mis hermanos. No podemos manejarnos de cualquier manera, no sujetándonos al pastor, al ministerio, haciendo lo que a nosotros nos parece. Hay reglas que tenemos que cumplirlas, mis hermanos. Así como usted como soldado, como diácono o como auxiliar, como diaconisa, se pone al servicio. Dice, y el hombre, el Señor antes de irse lejos le dio 2 talentos, 5 talentos, le dio 1 talento. Él le da, Él te va a dar los talentos, el Señor, de acuerdo a tu capacidad. Pero un día vas a tener que darle cuenta a Dios por ese trabajo. Y que el Señor nos ayude, hermano, a ser fiel al Señor. Porque qué lindo, hermano, Dios creó la iglesia. Esa iglesia, hermano, que todo el Antiguo Testamento estaba escondido. Estaba escondido. Los apóstoles lo profetizaron, los profetas lo profetizaron. Salomón lo habló por metáfora.
Salomón habló por parábola. ¿Quién es esta que sube del desierto con aromas aromáticos, llena de humo? ¿Quién es esta? Aleluya. Salomón la describe: amada mía, perfecta mía, dulce mía. Fíjese cómo lo describe Salomón. La iglesia estaba siendo describida a través de los siglos. Aleluya, hasta que vino Cristo. Y Pablo lo menciona, que la iglesia estaba escondida, que el misterio de la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice que está escondida detrás del misterio de la cruz. Allí estaba escondida la iglesia. Pero nosotros tenemos el privilegio de estar y permanecer y ser parte de la iglesia del Señor. Por eso, mis hermanos, el servicio es algo tan importante para el Señor. Aleluya. Servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor no es fácil. Fíjese, vamos a mirar acá nomás a ver si lo encuentro. Allí entonces se levantaron unos a otros, cuando dice la palabra del Señor que ellos eran castigados, eran perseguidos, pero ellos con alegría le ponían testigos falsos. Aleluya. Tenían sus ropas manchadas de sangre, de las palizas que le daban. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos dicen que estaban gozosos por ser perseguidos por el testimonio de Cristo. Nosotros hoy no somos perseguidos por nada, tenemos toda la libertad, pero estamos sirviendo al Señor. Por eso Pablo usa como el soldado. Pero también Pablo usa otro ejemplo, lo que hemos hablado el miércoles pasado. El apóstol Pablo también habla acerca del servicio del Señor, como aquel barco que está en la alta mar. Y eso a mí me hacía llorar y me hacía temblar. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, los requisitos para ser obispo, para ser diácono. Pablo ya cambia la frase, cambia la metáfora, cambia la comparación. Y Pablo dice, la iglesia es como ese barco que navega en alta mar. ¿Usted escuchó cuántos signos hay? Mi humilde barcarola navega en alta mar, pero Jesucristo va y estamos seguros. Pero usted sabe, mis hermanos, que esa barcarola, Pablo hace dos comparaciones. No nos va a dar el tiempo para tomar, lo vamos a dejar para el otro miércoles, pero Pablo hace dos comparaciones. Esa barca, en el medio de la barca hay un mástil muy alto, y allá en el mástil está la canastita donde está la atalaya, el episcope. Por eso, cuando dan los requisitos de obispo, la palabra original de obispo en griego es episcope. ¿Y sabe quién era episcope? Era esa persona que era preparada, porque no cualquiera subía en el mástil. No podía subir cualquiera en esa canastita para mirar, allá viene el enemigo, tierra, el barco hacia la derecha. Gire, capitán, ponga el barco a la izquierda, vamos a entrar en el golfo. Capitán, apresure el barco, levante las velas, porque hay pirata, disparemos. Era el que le daba las noticias al capitán de la barca. Eso era el episcope. Y para recordarle, de ahí sale la palabra telescopio, episcope o episcopio. Sale la misma palabra, es un singular. De ahí sale la palabra telescopio. Aquel, porque el que estaba arriba tenía una larga vista, o como un telescopio que podían mirar a la distancia. Allá está la tierra, allá está la costa, allá están piratas que nos están esperando, vamos a disparar. Por eso la Biblia nos narra que cuando la atalaya se dormía o no daba la noticia que venía el enemigo, esa atalaya era muerto.
Y el episcope que no daba la noticia correcta allá en la punta del mástil era bajado y echado al mar. Porque la mayoría de los episcopes, fíjese bien, hermano, esto no se olviden, la mayoría de los episcopes eran esclavos. Nadie quería ocupar ese lugar. Nadie quería, porque cuando ese mástil se mueve, produce mareo, dolores de cabeza, produce malestar en el cuerpo. Está allá en la punta y el barco, si usted se descompone en un barco estando en la cubierta, imagínese estando en la punta de ese mástil. Pero allá estaba el episcope. Por eso obispo en griego es episcope, y obispo en hebreo dice aquel que mira a lo lejos, aquel que observa, aquel que vigila la grey de Dios. Pablo usa ese ejemplo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ¿viste, Timoteo? Como ese hombre que está allá en la punta del mar, ese va a ser tu trabajo como obispo de la iglesia. Pero para llegar allá, en ese canastito, no podés ir de cualquier manera. Hay requisitos que cumplir, hay que prepararse, como nos estamos preparando en esta noche. Los barcos de ese mástil hacia la cubierta tenían sogas o hechas de cueros, donde allí ataban las velas para poder avanzar en la alta mar. Y cerca del mástil, esas cuerdas tenían como escalera. Y cada escalera, el episcope tenía que subir con mucho cuidado y agarrarse del mástil, porque por ahí una ola podía venir, una ola de tempestad, y el agua es tan pesada, el agua es tan brava, que lo arrancaba y lo sacaba y lo tiraba al mar y no contaba mal cuento. Tenía que subir escalón por escalón, escalón por escalón. No podía trepar como un mono de a 2 escalones a 3. Pero Pablo en una de sus enseñanzas dice: aquellos que quieren subir de cualquier manera, después fracasan, porque el hombre lo pone. Ese obrero que es elegido por amiguismo, que es elegido porque le trae el regalo al pastor, va a fracasar. Si Dios no le eligió, va a fracasar. Por eso hay que orar y ayunar. Señor, ¿cuál es el que te va a servir allá en la altura? Pero el telescopio no miraba solamente de lejos, porque está el microscopio. El microscopio es para mirar la bacteria, el virus que nace en el cuerpo y trae enfermedad al cuerpo. Ese el ojo humano no lo ve. Yo no sé si usted vio alguna vez con su ojo: tengo un virus de la gripe, o un virus de una enfermedad, me voy a automedicar. No, para nada. Hay gente preparada para eso, que estudiaron, estuvieron practicando para mirar en el microscopio: acá está un virus, ese virus está entrando en los huesos y está trayendo el cáncer, vamos a medicarlo, porque si no va a enfermar todo. Un pequeño virus que no se ve con el ojo humano puede infectar y matar el cuerpo entero. Pero para eso está el obispo, el episcope, para mirar las cosas pequeñas y las cosas grandes. Pero a veces hay pecaditos chiquitos dentro de la iglesia. Lo vamos a tolerar, no pasa nada. La hermana viene de cualquier manera, los hermanos, los jóvenes. O a veces no hay fidelidad. Y ya termino y no quiero sobrepasarme, lo vamos a continuar en la próxima. Pero quiero entrar en la fidelidad. Después vamos a entrar en los escalones por escalones. Pablo puso 16 escalones para llegar allá al canastito. 16 escalones, uno por uno hay que subir. Para subir el primer escalón tenemos que estar sobre la base que es la fidelidad. El primer escalón que Pablo menciona se llama irreprensible, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Segundo escalón: si ya soy irreprensible, podés subir al segundo escalón, marido de una sola mujer. Muy bien, ya pasé el segundo escalón, falta el tercero.
prudente, sobrio, honesto, que gobierne bien su casa, y vamos subiendo, hasta un día llegar a la meta y tener ese gran privilegio de ser siervo de Dios. ¿Te animas a subir en ese mástil? Mira qué difícil, ¿eh? Cuando empezó la persecución de los cristianos, todo, porque el Espíritu Santo maneja todo, hermano. ¿Quién fue el primero que dijo: voy a vender mi casa para repartir a los hermanos? Cuando empezó la persecución de la iglesia, ¿quién fue el primero que menciona la Biblia que dijo: voy a vender mi casa para repartir a los pobres? Fue Bernabé. Bernabé vendió su casa para repartir, que los hermanos no les falte el alimento, porque el gobierno no quería venderle alimento a los que se dicen ser cristianos. Pasaban hambre. Entonces Bernabé dijo: voy a vender mi casa para que los pobres no pasen hambre. Si bien después más adelante, ¿no es cierto?, aparecieron varios hasta que apareció Ananías y Zafira. Pero Ananías y Zafira, el principio era bueno, pero su corazón no había sinceridad. Él no vendió el terreno realmente para ayudar a los hermanos, sino para hacerse ver que él también lo podía hacer. ¿Cómo terminó? Avergonzado. Ese obrero terminó avergonzado, no fue aprobado. Y viene más tarde, a las 2 o 3 horas, viene Zafira. Y Pedro le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? A veces dejamos llenar nuestro corazón. Sí, todo es tuyo. Todo lo que vendiste, el precio es tuyo. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Así como le sacaron a tu marido, así te van a sacar a vos. Y cayó muerta. Esto es cosa seria. Ser siervo de Dios es un privilegio, pero es una seriedad total. Y quiero cortar, hermano, no quiero alargarme más, pero vamos a continuar. Me gustaría llegar al primer escalón, irreprensible, marido de una sola mujer, que va a haber hermanos ancianos que van a tocar cada punto de esto. Pero vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Siento la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. ¿Estás dispuesto para servir al Señor? ¿Estás dispuesto a sufrir penalidad como buen soldado de Jesucristo? Para decirle al Señor: heme aquí. Aleluya. Problemas vamos a tener siempre. Donde hay multitud de gente, hay roces y hay problemas. Es normal. No, pero me voy a ir a otra iglesia. Allá no hay problema, hay amor. Hay otra clase, pero problema hay. Un pastor un día dijo: hermanos, yo le voy a dar una enseñanza bíblica, cómo se terminan los problemas de la iglesia. Traigan lapicera, traigan apunte, le voy a dar una enseñanza, cómo se terminan los problemas dentro de la iglesia. Así que invitó y vinieron de otro lado, vinieron para escuchar a ver qué es lo que va a enseñar el pastor. Cuando el pastor comienza la enseñanza, dijo: ¿saben qué, amados hermanos? La única manera de que la iglesia no tenga problemas es que se quede vacío, que se vayan todos, ahí no va a haber problema. Después no hay otra salida. Entonces el siervo no trata de escapar, está sobre la base, sobre el fundamento, sobre el piso de la fidelidad. Que el miércoles pasado hablamos mucho de la fidelidad. El hermano que es fiel a Dios es fiel a la familia, es fiel al esposo, es fiel en el trabajo, es fiel con los vecinos. Pero el hermano que es infiel con Dios es inmaduro en todas las cosas.
Por eso cuán importante es la fidelidad. Por eso, a veces, como decía el pastor Hugo, el enfermo no se sana cambiando de hospital o de cama. El enfermo se sana poniendo el remedio correspondiente. Entonces a veces pensamos, me voy para allá, me vengo para acá, me voy para allá, porque voy a solucionar mi problema. No, el siervo, el soldado, si es del ejército, no se puede mover ni en fuerza aérea, ni en marina, tiene que quedar en el ejército. Y tiene que obedecer la orden, porque ahí va a tener los rangos, ahí donde va a ascender hasta ser un grande. Y en la fila de Dios, hermano, somos siervos, y el siervo no hace lo que quiere, hace lo que dice su Señor. Y la única manera de dejar la iglesia, de irse a otro lugar, es cuando se enseña falsa doctrina o cuando se está permitiendo la mundanalidad. Ahí escape, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo mismo lo dijo en Tesalonicenses: aquel que ande desordenadamente, apuntalo, no para que se avergüence, tratalo como hermano, pero apuntalo que sea avergonzado, dijo Pablo. No juntéis con ellos, no lo recibáis en tu casa, ni le digáis bienvenido. Palabra de Dios estoy hablando. Por eso andan desordenados, salieron mal, los recibimos en tu casa. Dice la Biblia, el que los recibe es cómplice de su obra y Dios lo va a castigar. Por eso, hermano, tenemos que ser ejemplo. Somos carta leída, somos siervos de Dios. Ya no podemos volver hacia atrás para decir, voy a empezar de nuevo. Ya estamos en el baile, tenemos que bailar. Ya estamos elegidos por el Señor. Tenemos que ponernos en la brecha en las manos de Dios. Por eso la fidelidad es lo más importante. Hermano, sé fiel al Señor. Si estás cantando en el coro, si estás tocando la música, muchas veces no te va a dar ganas de estar tocando la música. Muchas veces no te va a dar ganas de lavar la iglesia, de estar en el coro. Muchas veces no me da ganas de predicar. Pero tenemos que hacerlo, porque un día hemos hecho un pacto con Dios. Aleluya. Y si estamos mal, hay un pastor, hay un ministerio que va a levantar su mano y va a clamar a Dios, y Dios va a abrir tus ojos espirituales. El criado de Eliseo le dijo: mirá, el ejército son como langosta, no podemos hacer nada. Y Eliseo le dijo: si el Señor abriera tus ojos espirituales, abría. Aleluya. Los sirios eran como 1 millón de soldados, venían a atacarlo. Estaban allí listos para morir, pero Eliseo tenía esa seguridad: yo estoy en el lugar correcto. Y si yo estoy en el lugar correcto, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a librar. El tema cuando estamos en un lugar incorrecto. Cuando abrió los ojos, el Señor a través de su Espíritu Santo abrió los ojos del criado. Pudo ver la gloria de Dios, aquellos ángeles que estaban luchando. Aleluya. Y ese ejército de 1 millón de hombres se empezaron a pelear entre ellos. ¿Y qué es lo que pasó después para el pueblo de donde estaba Eliseo? Se tornaron ricos porque se apoderaron de todas las armas, los alimentos, lo que dejaron los mismos enemigos. Es lo que dice la Biblia, que cuando alguien te haga mal, ese mal se va a transformar en bendición para tu vida y el mal se va a volver para ellos. ¿Te anima a ser fiel al Señor? ¿Te anima al Señor que quiero servir en cualquier lado? Quizás estás flojo, estás debilitado. Vamos a orar. Ya los diáconos, el ministerio ya está pasando. Vamos a hacer una oración. ¿Quieres tener un encuentro con el Señor? ¿Quieres que el Señor te bendiga? Hermanos, hace un balance en tu vida. ¿Por qué sufrir los golpes de la vida cuando podemos tener paz en medio de la tormenta? ¿Por qué sufrir, hermanos, los desagravios muchas veces
¿Por qué sufrir a veces cuando Dios nos aprieta? Cuando podemos tener paz en medio de la tormenta. El Señor quiere que disfrute de la vida, que lo siga con alegría. Por supuesto que aflicciones va a haber, por supuesto que lucha, pero es ahí donde el Señor se va a glorificar. Pablo dijo: en mis debilidades el Señor se perfecciona en mí. En la lucha, en las pruebas, el Señor se perfecciona. Por eso en esta noche queremos orar por ti. Ya rapidito queremos orar. ¿No será que un día le hiciste una promesa a Dios? Señor, te voy a servir. Y esa promesa quedó truncada. Esa promesa quedó allí, olvidada. Mire que Dios no se olvida. Más vale, dice Eclesiastes, nunca prometas a Dios, no sea que prometas y no cumplas. Pero queremos orar con humildad. Hay poder, sentimos la sangre, la vida, la redención, sentimos el poder de Dios. La sangre de Cristo que está fluyendo desde la cruz del Calvario. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere demostrar su gloria, su poder a través de tu vida. ¿Por qué no abrir tu corazón? Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos orando fervientemente. Pero siento en el Espíritu en esta noche, hay almas que tienen que pasar a renovar ese pacto con Dios. Hay que están ociosos, están quedados en el camino. Acuérdese que el pueblo de Israel, cuando quedaba en el camino, los viejitos, los enfermos, los cansados, tenían unos enemigos que se llamaban los amalecitas y los destruían por completo. Pero ponte en la fila. Ya estamos orando. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Ya los ministros están orando. Hermano David nos está dirigiendo la oración. Padre eterno, Dios de la gloria. Señor, en esta hora, Señor, estamos para renovar nuestro pacto contigo, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor.